Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast de Dreaming Spanish, un podcast semanal para personas que aprenden español. Acá, hispanohablantes de diferentes países, tenemos conversaciones sobre todo tipo de temas y siempre de una forma un poco más lenta, un poco más clara y más sencilla para que ustedes puedan comprendernos y puedan seguir la conversación. Pero si este nivel no es perfecto para vos y necesitas algo un poco más difícil o algo un poco más fácil, entonces podés ir a nuestra web, dreamingspanish.com, donde vas a encontrar miles de videos en español desde nivel súper principiante hasta avanzado. Yo soy Agustina de Argentina. Y yo soy Justin de Venezuela. Y hoy estamos acá para tratar un tema que estoy segura que a muchos de ustedes les va a resultar muy interesante. Así es, hoy vamos a hablar un poco de los sucesos recientes de Venezuela. Así es. En episodios anteriores ya hablamos un poco sobre la crisis en Venezuela, sobre por qué muchas personas se fueron del país, por qué muchas personas dejaron el país, Justin incluido. Y hoy vamos a hacer un poco una actualización, o más bien vamos a tener una charla sobre lo que pasó en Venezuela a principios de este año, a principios de 2026, y cuál es la mirada hacia el futuro. ¿Qué puede pasar en el futuro? Justin, ¿estás listo? Estoy listo y con muchas ganas de hablar un poquito sobre esto. Muy bien. Bueno, vamos a empezar desde el principio para que todos estemos en la misma página, todos tengamos la información inicial. Así que la primera pregunta es, ¿qué pasó el 3 de enero de 2026 en Venezuela? Bueno, ese día, de forma muy simple, de forma muy simplificada, los Estados Unidos entraron a Venezuela, se llevaron a Maduro, se puede decir que lo secuestraron y lo llevaron a Estados Unidos para ser juzgado por delitos, por crímenes. Bien. Para los que, por las dudas, ¿no? Yo creo que se sabe, pero igual Maduro es o era el presidente de Venezuela, para muchas personas dictador, ya que en las elecciones hubo un fraude bastante evidente, ¿no? Exactamente. Maduro tenía un historial de no reconocer la voluntad del país. Y además, según Estados Unidos, está envuelto, está relacionado con el tráfico de drogas. Bien. Y obviamente esta fue una noticia muy, pero muy sorprendente en el mundo. De hecho, yo recuerdo despertar ese día, recuerdo que desperté el 3 de enero, entré a Instagram y cuando vi las historias me quedé como, ¿qué? O sea, yo estaba
en completo y total shock. O sea, me acuerdo que salí de mi habitación y le grité a mi papá por las escaleras: ¡se llevaron a Maduro! Y me dice: ¿qué? Y le digo: sí, se llevaron a Maduro, lo sacaron de Venezuela. Ay, para mí fue una sorpresa total, me sorprendió mucho, pero yo te tengo que preguntar a vos, Justin, si la gente en Venezuela, si los venezolanos se esperaban esto, si ellos tenían idea de que esto iba a pasar o no. Respuesta rápida, no. Completamente no. Fue algo muy, muy inesperado. Nadie realmente se lo sospechaba, lo pensaba de alguna forma. Maduro tiene o tenía mucho tiempo siendo presidente, así que eso pasara no estaba en la mente de nadie. Incluso cuando Maduro no gana las elecciones y se sabe que es fraude, cuando se sabe que las elecciones no son verdad, o mejor dicho, el resultado de las elecciones no es verdad, en ese momento las personas estaban esperando una ayuda más parecida a lo del 3 de enero. Porque era algo que se comprobó, era un fraude, alguien que está siendo un dictador. En ese momento, las personas estaban esperando algo. Claro. O sea, vos decís que este hecho, ¿no? Que entraran y se llevaran a Maduro, era algo que se esperaba después de que se anunciaron los resultados de las últimas elecciones. O sea, cuando se reelige, cuando se vuelve a elegir a Maduro como presidente, que fue todo un drama y ahí, bueno, se comprobó públicamente que era fraude, ahí ustedes, los venezolanos, se esperaban algún tipo de respuesta internacional, algún tipo de intervención, muchísimo más, y no sucedió. Y después como que obviamente no, ya pasó ese momento, entonces ya no se esperaban nada así, los tomó por sorpresa. Exactamente. Para mí, personalmente, yo que estoy fuera de Venezuela, ese día fue muy loco. Porque yo ya he tenido sueños, no muchos, pero algunos, en donde soñaba que se llevaban a Maduro o que sacaban a todo ese partido político de Maduro que es dictador o cosas así. Y esto lo digo porque a mí me despertó una llamada de mi familia en Venezuela. Y yo me quedé muy sorprendido y preocupado porque cuando recibes una llamada familiar a las 6 de la mañana, es como, ¿por qué es tan importante una llamada familiar a esta hora? Entonces yo activo la llamada, contesto y me dicen: se llevaron a Maduro. Y yo lo que pensé era que yo seguía dormido. Yo no entendía porque además los veía a todos muy felices. Y algo que puedo decir es que en mis sueños, tanto en otros casos que han pasado en la historia y en el mundo, una intervención así implica que atacaron, que destruyeron. Entonces yo recién despierto con eso que ellos me dicen y viéndolos que están bien y felices, no entendía cómo eso era real, cómo había pasado. Claro. Porque mi familia vive a 20 minutos de
o 30, sí, 30 minutos del centro de la capital. Y me quedé como, ¿qué? Y bueno, allí ya me explicaron un poco más y bueno, ya ahí fue como decimos ahí, nos fue cayendo la ficha. Claro. Fuimos entendiendo. Bueno, sí, sí, es verdad. Wow, wow. O sea que para vos en un principio fue como estar en un sueño. Qué loco. Y yo creo que definitivamente en el mundo esta situación generó una respuesta, una reacción muy fuerte y también muy dividida, ¿no? En el mundo, no todo el mundo reaccionó igual, pero creo que lo más importante es pensar en la reacción de los venezolanos, pensar en la reacción del pueblo, ¿no? Que realmente pasó por esto y que sufrió todos estos años. Entonces me parece importante escuchar la perspectiva, escuchar el punto de vista de un venezolano, de una persona con familia en Venezuela, con familia fuera de Venezuela, y realmente darles un espacio para saber cómo se sintieron ustedes. Entonces, ¿cómo reaccionó la gente en Venezuela y cómo reaccionaron los venezolanos que viven fuera de Venezuela? Obviamente no todos van a reaccionar igual, pero en su mayoría, ¿qué es lo que te pasó a vos, lo que vos viviste, lo que vos percibiste o notaste en otras personas? ¿Cómo fue esa reacción? Bueno, realmente fue algo muy extraño, como digo, no se sentía real, pero algo que vi que la mayoría, la gran mayoría, diría que más del 80% de las personas estuvo muy, pero muy alegre, muy eufórico, muy feliz. Ese día fue un día en el que hubo muchas llamadas con tías, con abuelos, con primos, todos felices, todos mandando mensajes, todos compartiendo videos de que al fin había pasado eso. Y creo que es importante aquí decir el porqué de la alegría, porque varias personas, incluidos suscriptores de Dreaming Spanish, me escribieron preguntando por qué los venezolanos estaban tan felices. Muchos solo tomaban en cuenta la parte política y aquí voy a decir algo muy personal que yo creo. Y es que a la mayoría de las personas en el día a día no le importa mucho la política. Yo creo que a la mayoría de las personas, si la política no le afecta directamente, no es demasiado importante. Pero en Venezuela se vivieron muchas situaciones. La principal de ellas, que casi todas las familias están divididas ahora por todo el mundo. Pero además de eso, hubo mucho tiempo que no ha habido agua, que no ha habido comida, que no ha habido energía eléctrica, esos servicios básicos. Y eso tiene un montón de situaciones que hicieron que Venezuela fuera más insegura, que mataran a más personas en la calle, que robaran a más personas en la calle, que personas murieran porque no habían medicamentos, literalmente no habían, ni en servicios públicos, ni en servicios privados. Entonces es algo que mucha gente vivió durante mucho tiempo, que sufrió mucho, tanto en sus conocidos como en el trabajo, como en la familia, en todos
en todos tus ambientes. Y además de eso, tengo que decirlo de frente, mientras que tú estabas tal vez en un día muy malo, no tenías comida, no tenías agua, puede que tuvieras luz, se acababa de morir un amigo o se lo acababan de llevar preso, la policía lo agarraba y lo llevaba a sitios donde los estaban torturando, mientras que pasaba eso y tal vez buscabas divertirte un poco, entretenerte con la televisión, hacían cadena nacional. Cadena nacional es que el presidente interrumpe la señal de todas las televisión y solo puedes ver al presidente. Y en esa cadena nacional era Maduro bailando, celebrando en una fiesta, diciendo cómo Venezuela era el país más feliz del mundo, cómo la situación era invento de todos. Y era no solo la situación, sino que públicamente veías cómo decían muchas cosas que no tenían nada que ver con la realidad. Wow. Ahora, No. suma todos esos años y eso literalmente explotó el 3 de enero de felicidad. De felicidad con respecto a ya no está esa mala persona. Iba a decir una mala palabra, pero mejor no. Porque es la palabra que más se repitió ese día. Pero entonces las personas no estaban felices porque habían sacado a alguien de izquierda, por si lo había sacado Trump, por si lo había sacado Estados Unidos. Estaban felices porque una persona que se burló de mucha gente, al fin estaba pagando o iba a pagar por sus crímenes. Exacto. Sí, mucha gente cuando ve la situación se enfoca en aspectos que son debatibles, obviamente, como el derecho internacional, ¿no? El motivo, el porqué de por qué Estados Unidos hace eso. Mucha gente se enfoca en esos detalles que son válidos, pero no es válido que le diga que un extranjero que no vivió nada de lo que ustedes vivieron como pueblo les diga que ustedes no deberían o no pueden estar felices cuando literalmente se acaban de llevar al responsable del sufrimiento y de la muerte de muchísimas personas en un país, ¿no? Entonces, creo que a veces es importante discernir, es importante diferenciar, ¿no? Saber hacer esta diferencia entre aspectos que también son importantes y también se pueden debatir, más lógicos, más relacionados con, como digo, derecho internacional, beneficios o intereses, y el sentimiento de un pueblo que estaba viviendo una dictadura y que estaba sufriendo, ¿no? Entonces, como bien dijiste, mucha gente por ahí pensaba que, no sé, que el hecho de que un venezolano estuviera feliz es que amaba a Trump o apoyaba a Trump o que le gustaban las ideas de Trump, ¿no? Como que mezclaban mucho este tema político, cuando en realidad es el alivio y la felicidad de por fin se fue, y yo sí lo voy a decir, por fin se fue el hijo de puta que nos cagó la vida por 30 años, ¿o no? Sí. Sí. Bueno, no, él por 30 años no. Él desde un poco más recientemente, pero todo ese partido tiene, sí, 30 años más o menos. Bien, bien. ¿Y vos notaste alguna diferencia entre la reacción de los venezolanos dentro y fuera de Venezuela? No. Ok. Para nada. Bueno. Puedo puedo decir algo, pero es algo obvio.
venezolanos que se fueron no querían estar más en Venezuela. Podría decir que casi el 100% de ellos estaba eufórico. En Venezuela hay personas que, como en todo lugar, todavía apoyan a este gobierno dictador y obviamente no estaban felices. Pues, podemos decir que hay esa diferencia. Y también creo que, corregime si me equivoco, pero creo que en general afuera de Venezuela la gente pudo expresar esto de una forma muy clara, muy obvia. La gente pudo salir a la calle a festejar y creo que tal vez en Venezuela la gente todavía tenía miedo de expresarse de esta forma, ¿no? Como que no pudieron expresarse tan libremente o festejar libremente porque por más de que Maduro no estuviera, todavía está el ejército y están muchas personas del gobierno, entonces creo que tal vez no pudieron mostrar esa felicidad también. No pudieron, no pueden. Ok. Al día de hoy, puedo decir, no voy a decir que todos mis conocidos, pero la gran mayoría, luego de alegrarse de alguna forma, de expresarlo con sus vecinos en persona o de forma digital en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en cualquier red social, tuvieron que borrar todo. Ok. ¿Por qué? Porque en Venezuela ya hace un tiempo personas como policías y militares pueden venir en la calle, pedir que desbloquees tu teléfono, que te piden la contraseña, coloca la contraseña y ellos revisan todo lo que ellos quieran. Cuentas de banco, chats, galería con fotos, videos, y si encuentran algo que vaya en contra de Maduro o del gobierno, te llevan preso. Bueno. Eso pasa. Mucha libertad de expresión, por suerte. Sí. ¿Qué pasa? Que sale luego el vicepresidente, un ministro, cargos políticos altos en ruedas de prensa hablando, no se puede violentar la privacidad de las personas. Es decir, diciéndole a los policías, no puedes revisar porque eso no es humano, ellos tienen su privacidad. Pero en la práctica, fuera de esa rueda de prensa, fuera de ese comunicado, sigue pasando. Ok. Ok, bien. Entonces, la gente en Venezuela definitivamente no pudo expresarse libremente ni puede expresarse libremente sobre este tema. Sobre este tema, no. Si Ok. tú hablas de otras cosas, te mantienes ajeno, te mantienes fuera de este tema, no te pasa nada. Ok, ok. Y creo que una pregunta muy interesante es si realmente el día a día, si la vida cotidiana en Venezuela cambió después del 3 de enero. ¿Hubo un cambio inmediato o todo sigue igual? El cambio inmediato que hubo fue que los policías y militares se afincaron, como que hicieron un poco más rigurosos revisar los teléfonos, revisarte las cosas después del 3 de enero. Ok, se Luego puso peor, o sea, se más puso peor. control. Sí. Ok. Pero con los días fue desapareciendo un poco más. Ya estamos en lo regular de siempre, en lo normal. Ya no están tan ahí, tan encima, por lo que me dicen mis conocidos. Ok.
De resto, en el día a día, vamos a decir, en tu vida normal, no ha habido demasiado cambio. Al final se llevaron a un solo hombre, el resto del gobierno está, el resto de las personas está. En la invasión, que voy a decirle así, en la invasión solo dañaron instituciones militares o bases militares, así que en el día a día de las personas no pasó absolutamente nada. Ok, qué loco. Y desde el 3 de enero hasta el día de hoy, que bueno, importante decirlo para el podcast, estamos grabando esto a finales de febrero. Seguramente se publique en un tiempo, pero momento de grabación de este episodio, fines de febrero. Entonces, entre el 3 de enero hasta hoy en día, ¿qué pasó o qué cosas cambiaron políticamente en Venezuela? Bueno, ahora está la presidenta encargada, que antes era la vicepresidenta de Maduro, que se llama Delcy. Delcy está en conversaciones para hacer Venezuela un lugar mejor, en teoría. Estas personas, Delcy es conocida porque también tiene un hermano que tiene un rango político alto también. Ellos son los Rodríguez. Ellos han estado llevando el país de una forma con una mano más suave, intentando ceder un poco en algunas cosas. ¿En qué cosas? Bueno, que han reconocido, por ejemplo, que en Venezuela hubo mucha tortura, mucha, ¿cómo decirlo?, abuso por parte de policías y militares. Empezaron a conceder garantías de derechos humanos, reanudaron algunos, ¿cómo se dice eso? Tratados comerciales con Estados Unidos para hacer todo un poco más amigable, para tener mejor relación y que todo sea más transparente. Y creo que el cambio que más fe, que más alegría le ha dado a la sociedad en general es que en Venezuela hay un centro de tortura muy famoso que se llama el Helicoide. Por primera vez en la historia, ellos admitieron que esto era un centro de tortura, porque Wow. hasta hace poco no lo era oficialmente, pero anunciaron que ya no será un centro penitenciario en donde colocan preso a la gente, donde meten presa a la gente, sino que será un sitio cultural. No sé si un museo o otro tipo de institución cultural, pero lo van a transformar para que tenga un nuevo significado. Este edificio enorme que tiene muchas, pero muchas historias realmente muy feas. Wow. Ok. Bueno, es un paso, ¿no? Es como una forma de reconocer lo que estaban haciendo. Y creo que es grande y probablemente muy significativo para muchos venezolanos que conocen gente que pasó por ahí, ¿no? Que saben de estas historias de abuso y de tortura. Definitivamente algo muy importante para el pueblo venezolano. Así es. Bien. Para quien tenga curiosidad y quiera saber más sobre qué pasaba en el Helicoide, ya en este momento, a febrero de 2026, hay muchos testimonios de venezolanos y de extranjeros que estuvieron en el Helicoide y dicen todo lo que pasaron. Les advierto que son cosas muy fuertes,
muy, muy fuertes. Solo véanla si realmente no les afecta mucho esto, pero estas historias a muchas personas les causa depresión o te hacen que llores. Entonces, en YouTube hay muchos testimonios por si quieren saber qué pasó. Bueno. Y, a ver, sabiendo todo esto, creo que la pregunta final, ¿no? O sea, para cerrar este episodio, me parece curioso preguntarte, y obviamente esto es más como algo personal, ¿no? Porque que yo sepa todavía no sos vidente, no ves el futuro, pero mi pregunta es, ¿cómo pensás que va a continuar esto? ¿Cuál pensás que es el futuro de Venezuela? ¿Cómo va a evolucionar esta situación? Mira, algo que sé es que no soy vidente porque sí hubo personas que cuando Trump empezó su presidencia me preguntaban, ¿tú crees que Trump haga algo con Venezuela? Y yo decía, estoy casi 100% seguro que no. Ok. Y hizo algo, sacó a Maduro, así que no sé. Pero según mi opinión, esto es una situación que va a durar mucho tiempo, que se va a mantener mucho tiempo y que incluso yo pensaría que puede enfriarse, que puede estancarse por bastante tiempo, porque según yo, y esto puede ser un poco controversial, este plan siento que es más un plan para beneficio político y económico en Estados Unidos. No es tanto para ayudar. Según lo que yo pienso, mantener la situación que está ahora es más beneficiosa para ellos. Por eso no tengo mucha esperanza en que realmente en un futuro cercano hayan elecciones libres en Venezuela y la gente pueda escoger por ellos mismos a quien quiera, que no quede un dictador o que no quede la persona que Trump permitió que se quedara. Ok. Vos decís que esta situación en donde, bueno, está la vice que básicamente está haciendo un poco lo que quiere o dice Estados Unidos, ¿pensás que esta es una situación que tiene grandes chances de mantenerse en el tiempo? Porque al final es más beneficioso esto para Estados Unidos que realmente llamar a elecciones libres. Yo, sinceramente, pienso eso. Espero estar equivocado, pero es lo que puedo pensar y realmente con las personas que he hablado, ellos piensan que también se va a extender. Okay. Es una situación que tiene mucho tiempo, tiene casi 30 años. Nadie está esperando que se resuelva para mañana. Entiendo. Bueno, la verdad es que, a ver, nadie tiene la verdad absoluta, nadie sabe exactamente qué va a pasar. Y bueno, veremos, pero esperemos que sea para bien, que sea un cambio positivo y que el pueblo venezolano pueda estar mucho mejor de lo que estuvo todo este tiempo. Esperemos que sí. Espero que sí. Completamente sí. Bueno, chicos, si están viendo esto en YouTube, obviamente pueden también dejar sus opiniones en los comentarios. Siempre de forma respetuosa, estaría bueno. A veces no me hacen caso, pero bueno, chicos, comenten lo que quieran. Ay, pero bueno.
Y les recuerdo que si les interesa todo este tema, si les interesa la situación de Venezuela, cómo fue vivir en Venezuela, la cultura del país, pueden ir a nuestra web dreamingspanish.com. Ahí van a encontrar miles de videos en español comprensible, profesores de muchos países, dentro de ellos Justin de Venezuela, que tiene muchos videos hablando sobre Venezuela y diferentes aspectos de la cultura y de la vida ahí. Recuerden que en dreamingspanish.com tenemos videos en español comprensible que van desde nivel súper principiante hasta avanzado y sobre todo tipo de temas. Así que es una gran opción si están aprendiendo español. Si les gustó este episodio, no se olviden de dejarnos una reseña en Spotify o en Apple Podcasts para ayudarnos a llegar a más gente como ustedes. Bueno, Justin, un placer como siempre conversar con vos. Gracias por hablar de estos temas que te tocan tan de cerca y compartir tus experiencias, tus pensamientos conmigo y con el resto del público. Gracias a ti, Agus, por también estar aquí conmigo y tratarlo siempre de una forma bastante respetuosa. Hago lo que puedo. Bueno, nos veremos muy pronto en algún otro episodio. Tanto a vos, te lo digo, Justin, como a ustedes que están escuchando. Muchas gracias, chicos. Chao. Chao, chao.